Que cada uno de ustedes pueda recibir el abrazo del Señor por este nuevo año. El cuerpo pastoral de la Iglesia El Batán extiende su abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente, ¿sí? Que el Señor marque nuestras vidas durante este año y que nos revele su perfecta y santa voluntad a través del estudio de su preciosa y bendita palabra. Hemos escogido el libro de Romanos porque en este libro, que no solamente tiene una hermosa teología y sana doctrina, modela un perfil de conducta que debe tener el creyente. Muestra claramente por qué somos salvos, para qué somos salvos, el significado de la salvación y lo que la salvación implica en cambiar el entorno en el cual nosotros vivimos. Somos nosotros una iglesia que tenemos una visión y misión, y creo que en el mes de enero vale la pena que tomemos este libro de Romanos como un ejemplo y un modelo a seguir. Queremos hacer un pedido. Hemos estado practicando el método inductivo para que en el estudio del texto bíblico estudiemos lo que dice el texto, analicemos lo que nos dice el texto, luego del análisis respectivo del mismo, pero queremos que en nuestros devocionales podamos escribir lo que nos dice el texto a través de una agenda de trabajo. Es decir, si el texto me dice tal cosa, yo escribo en mi devocional lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Y durante ese tiempo en que el Señor me permita hacerlo, podré yo experimentar lo que es ser obediente de la palabra de Dios. No solamente ser oidor de la palabra de Dios, sino ser obediente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y queremos realmente manejar así durante este año. La iglesia El Batán tiene grandes desafíos, como es Huangopolo, la iglesia El Batán en Huangopolo. Quisiera insistir en este concepto. No es una iglesia hija que el Señor nos ha dado. Es la iglesia El Batán en Huangopolo, donde todos nosotros vamos a estar atentos para poder trabajar en la evangelización de ese sector. Tener un avivamiento aquí en la iglesia El Batán, en cada uno de nosotros. Saber que hay un proyecto en Libia y visitar Dios mediante esa tierra para que Dios nos muestre en estos tiempos apretados a nivel de la política mundial, de lo que debemos hacer como iglesia local frente a la necesidad de evangelizar este sector de Libia. Y todo el trabajo de este año, realmente que sea Dios quien nos guíe. Se suele decir que sea para ti un feliz año 2018, ¿no? De alguna manera se espera que el año 2018 sea bueno para nosotros, ¿verdad? Que sea un buen año para nosotros. Esperamos, como alguien solía decir, que mi esposa se porte bien para mí durante este año, ¿sí? O que mi esposo se porte bien este año para yo sentirme bien. Que mis hijos se porten bien para yo bendecirlos. De alguna manera siempre esperamos de los otros. Que el gobierno se porte bien para que nos vaya bien económicamente este año. Esa es la idea, es la tendencia que nosotros tenemos. Pero en el libro de Romanos vamos a ver que el protagonista tiene que ser Dios a través de nosotros. El protagonista tiene que ser Dios a través de nosotros. Por esa razón, el texto que vamos a usar ahora, y pido por favor, si ese nuevo archivo allá, por favor, esté listo, el nuevo archivo que yo envié, ¿no? El texto que hemos visto que necesitamos hacer es ahora transformando la sociedad. No esperemos que la sociedad cambie solita
en beneficio nuestro. Somos nosotros los que tenemos que hacer que cambie la sociedad para la gloria de Dios. Por lo tanto, mi relación debe ser con Dios y a través de Él recibir su poder para cambiar la sociedad. Vamos a constituirnos con el poder del Espíritu Santo en agentes que alteren el statu quo de la sociedad. Y lo vamos a hacer bajo ese propósito, con ese pensamiento, con esa idea central de ser utilizados por Dios, de ser herramientas en las manos de Dios para extender el Evangelio. Por eso, a partir de este domingo, vamos a hacer un desafío para que realmente ese desafío sea medible. Al final del culto vamos a desafiar a cada uno de ustedes para que delante de Dios y de lo que dice el capítulo 1 y 2 del libro de Romanos, nos comprometamos a discipular a una persona durante este año. Y esto se va a confirmar a través de la aceptación que lo hagamos por medio de la Santa Cena. Esto es importante que lo entendamos para no solamente venir el fin de semana para escuchar una prédica o disfrutar un tiempo de comunión y de alabanza, sino ser personas que nos comprometemos delante de Dios como un efecto saludable de la salvación recibida. Y esto va a ser muy importante. Anhelamos el avivamiento de la iglesia de El Batán, pero para ello todos y cada uno de nosotros necesitamos ser parte de ese cuerpo de Cristo donde Jesús es su cabeza. Transformando la sociedad. Romanos 1:16 dice así, como muestra en la pantalla: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice así el texto. Eso implica de que si yo soy salvo, no me debo avergonzar del evangelio. ¿Cómo puedo mostrar que no me avergüenzo del evangelio? Experimentando ese poder de Dios para salvación, para el que cree. Y se entiende que nosotros creemos, ¿verdad? Por lo tanto, no deberíamos avergonzarnos del evangelio. Y si no nos avergonzamos del evangelio, implica que vamos a tomar una decisión de discipular a una persona durante este año. Eso implica compartirle el evangelio, eso implica acompañarle en sus momentos difíciles, eso implica invitarle a las reuniones de la iglesia, y eso implica enseñar lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Caso contrario, estaríamos diciendo que nos avergonzamos del evangelio. Y esto se entiende que no debería ser así. Porque si somos salvos por gracia, algo debemos hacer. De alguna manera tenemos que responder frente a las demandas que Dios nos dice por medio de su palabra. Este es el gran desafío. Entonces, entender que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La salvación, por lo tanto, es un elemento vital para desarrollar la vida. ¿Cómo le vamos a desarrollar esto? Vamos a ver algunos puntos realmente muy importantes. ¿Cuál es la realidad? En este momento vamos a empezar a descubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? A descubrir qué realmente nosotros estamos pensando. Uno de los puntos importantes es ¿por qué es necesario la salvación? ¿No? ¿Por qué es necesario la salvación? En el mundo en el cual estamos, a través de los medios de comunicación que tenemos, existen libros y escritores famosos, dirían algunos, que presentan a la sociedad para que los consuman diferentes estilos de pensamiento. Eso es la sociedad. Cada uno presenta a través de exposiciones, de recursos, textos, videos, etcétera, pensamientos de cómo debe desarrollarse la vida. Y la gente puede tomarlo
o no puede tomarlo. Existe, se entiende, libertad para así hacerlo. El Evangelio del Señor Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis, también indica, dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él entra. Caso contrario, no. Por lo tanto, Jesús es supremamente respetuoso de la decisión humana. Dios no entra a nuestra vida a la fuerza. Entra si es que nosotros lo aceptamos. Es extremadamente respetuoso para Él. Por esa razón, entonces, nosotros debemos entender nuestra responsabilidad frente a Él. Si es de forma voluntaria que aceptamos que Dios entre en nuestra vida y recibimos el efecto glorioso de lo que la salvación es, entonces se entiende que adquirimos nosotros un compromiso, porque somos el resultado de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. No tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación. Entonces, la pregunta, ¿por qué es necesario la salvación? Debemos contestarlo. Debemos nosotros tener una respuesta clara. Y más aún, la siguiente pregunta, ¿para qué es necesario la salvación? ¿Por qué debo ser yo salvo? ¿Y para qué debo ser yo salvo? ¿Por qué y para qué? Dios no quiere en nosotros que seamos realmente máquinas. Nosotros debemos responder a Dios porque Él se nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. Y en el ejercicio del libre albedrío debemos responder de una manera saludable y efectiva lo que se está planteando los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué es necesario la salvación? ¿Y para qué es necesario la salvación? Frente a eso, por supuesto, tiene que haber las respuestas. Y las respuestas en el libro de Romanos están de una manera muy enfática, muy puntual, muy directa. No queremos el desarrollo de grandes teologías. Queremos realmente una transformación que de Dios viene y que me está haciendo bien a mí y a mi entorno. Entonces y solo entonces yo podré decir que Dios es veraz. Antes de ver las respuestas, ¿por qué la palabra de Dios podemos decir que es veraz? Alguien hizo un reto. Deme 100 personas que digan que no creen en Dios, que sean personas que rechacen a Dios. Deme 100 personas de ellas que rechacen a Dios, ateas, y que puedan ellas demostrar que su vida es de gozo, de alegría, que tienen esperanza, entusiasmo y saben que son útiles para la sociedad y están desarrollando actividades que benefician a los demás, que no hay corrupción. ¿Podría haber 100 ateos que tengan este estilo de vida? A versus la opción, y pregunto a ustedes, ¿podríamos no levantar nosotros 100 personas que puedan decir que Dios les cambió su vida? Que dejaron el alcohol, las drogas, los vicios, que pueden ser personas que aman, respetan a la gente. Podrían levantarse 100 personas que puedan percibir el milagro de Dios en sus vidas a través de inclusive sanidades milagrosas. ¿Podríamos levantar 100 personas? No solamente 100, ¿verdad? Mucho más. Ahí está la evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. También la veracidad de la palabra de Dios se muestra a través de cómo es posible que durante 1600 años, con más de 40 autores de la Escritura, en diferentes zonas geográficas, cada uno con su propia percepción de la realidad, hayan podido escribir libros diferentes del texto bíblico y que todos esos textos guarden coherencia
sabiendo que han sido escritos, repito, en diferentes épocas durante 1600 años, y que haya coherencia entre cada uno de ellos, es un valor que podríamos nosotros usar para asegurar que la Biblia es la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Por qué la Biblia es infalible? Porque la Biblia es infalible. Y esto es una de las partes más hermosas de la Escritura. ¿El hombre es falible? ¿El ser humano como tal? ¿Cuándo es más falible el ser humano? El ser humano es más falible o falla más cuando oculta su realidad. Cuando oculta. Cuando no hay transparencia total. Nosotros los creyentes se entiende que somos transparentes y que somos testimonio de la obra de Dios y que tenemos la tendencia por lo menos de no tener vidas ocultas. Pero Dios en su palabra no ha ocultado nada a lo largo de la historia. Él ha sido crudo en decir que bendice, por decir, al pueblo de Israel, cuando ese pueblo de Israel ha obedecido su palabra. Pero también lo ha disciplinado grandemente cuando ha desobedecido la palabra de Dios. Por eso la Biblia es infalible, porque muestra con crudeza cómo Dios expone la realidad del ser humano. No lo oculta nada. Podemos, por lo tanto, confiar, porque no oculta nada. Frente a eso, entonces, yo debo tener una respuesta. ¿Por qué es necesario la salvación? ¿Y para qué es necesario? Porque yo necesito ser salvo. Porque yo requiero tener comunión con Dios. El capítulo 5 del libro de Romanos marca claramente la razón de por qué es necesario la salvación a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Porque Dios quiere abrazarme a mí. Él quiere tener comunión conmigo. Él quiere tener intimidad conmigo. Él quiere tener una relación personal cercana conmigo. Y la salvación es el único recurso que me permite a mí conectarme de manera personal con el Dios creador. Vaya, entonces, yo sí requiero ser salvo. ¿Para qué? Y esta es la parte importante. ¿Para qué salvo? Porque esa comunión con mi Dios, reflejada en el capítulo 5 del libro de Romanos, me permite implantar la justicia de Dios en esta tierra. Oh, esto es maravilla de maravillas. ¿El sistema nuestro es injusto? Claro que es injusto, ¿verdad? Es extremadamente injusto nuestro sistema. ¿Cómo entonces, en medio de ese sistema injusto, Dios requiere, y así le ha placido a Él, utilizar el poder del Evangelio para que a través de ese poder del Evangelio la justicia de Dios se manifieste en medio de la sociedad? Por lo tanto, aquí hay una parte fundamental. Para que haya justicia, necesito la salvación. Para que haya justicia. Entonces, imagínense, usted y yo, por gracia, somos responsables para que haya justicia en esta sociedad. Somos responsables. Y esa experiencia nos permite tener paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, esa experiencia de producir justicia en esta vida a través del poder del Evangelio me permite a mí llenarme de gozo y de entusiasmo y de responder ante la vida la razón por qué existo, porque estoy aquí en este planeta Tierra. Esto no tiene que ver, por lo tanto, con religión alguna. Tiene que ver con una transformación gloriosa que el Espíritu de Dios da al ser humano que abre su corazón para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
Por lo tanto, esperar que 2018 sea un buen año por las acciones del gobierno, no. Por las acciones de la otra gente, sin Dios, no. Es nuestra responsabilidad transformar la sociedad con el poder del Evangelio. Y eso es lo que el libro de Romanos presenta de una manera estupenda. Y Dios nos permite entender esto, mi amado hermano, mi estimada damita presente aquí. Pablo es un excelente ejemplo de esto. El libro de Romanos es un consenso de la más grande teología dada por Dios al ser humano a través del apóstol Pablo. Y Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo, el que sirve. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Por lo tanto, hay una necesidad en el tiempo actual de levantar el apostolado. Sí, es necesario que haya apóstoles, pero no los apóstoles que hoy se levantan para ejercer supremacía sobre otros. Yo soy el apóstol tal. No. El apóstol es el que es separado, el que es enviado para ser discípulos en un grupo étnico cualquiera. Por eso la iglesia El Batán, con el poder de Dios, en esta mañana, en este domingo, primer domingo del año 2018, el cielo va a ponerse en pie y va a enviar a través de su palabra el nombramiento de apóstoles a cada miembro de la iglesia del Batán, que siente en su corazón la carga de movilizarse para ser discípulos. Ahí está nuestro Quito, nuestro Huangopolo. Dice el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo no se quedó en la cruz, resucitó, y por su resurrección tenemos comunión para con el Padre, y a través de esa comunión la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por lo tanto, una evidencia de que realmente soy salvo tiene que ser que estoy ejerciendo un apostolado, de movilizarme en el lugar donde yo estoy para discipular a personas, para compartirles de la gracia de Dios que yo también lo he recibido. Y este proceso va a permitir cambiar la sociedad, porque Él nos ha dado este nombramiento especial de ser apóstoles. Cada uno de ustedes vive una parte de la ciudad de Quito, mi querido hermano. Unos que vienen acá viven también en el sector de Huangopolo. La iglesia El Batán va a empezar a desarrollar en este año actividades en el sector de Huangopolo. La iglesia El Batán en Huangopolo. Necesitamos dar a conocer en ese sector el poder del evangelio. Por lo tanto, vaya nombramiento que hemos recibido. Y usted debe sentirse en esta mañana que ha sido nombrado por Dios. ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestro estado? Nuestra condición. Pablo, recuerden que él le mandaba matar, jalaba de los pelos a muchos creyentes, era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando él iba de camino a Damasco, vino una luz y fue botado al piso. Y ese Pablo, que era bien leído las escrituras, él lo tenía muy claro, pero no había sentido la revelación. Sintió ese llamado
de parte de Dios a través de Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darse contra el aguijón, dice así la Escritura. Y Pablo entendió que él estaba en esa condición de dándose coces contra el aguijón. Era ese caballo, en ese símil que utiliza la Escritura, que pateaba, el caballo pateaba atrás a la carreta que le habían amarrado a su cuerpo. Y para evitar que destruya la carreta, el dueño de la carreta ponía clavos en dirección de la pata del animal. Y cuando daba patadas, el caballo se encontraba con el clavo. Lo hacía una vez, no dos veces. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo se encontraba en esa misma condición, de dándose patadas contra el aguijón, hasta que encontró un nuevo despertar con el poder del evangelio. Y dice Pablo, frente a esa situación que él estaba dando golpes contra el aguijón y él mismo se hería, él expresa a través del verso 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Todo hombre que es apóstol, que ha sido cambiado, ha tenido comunión con Dios y es un agente de hacer justicia y con gozo y paz vive en este mundo, es un deudor con la sociedad. Vatán, ustedes, yo, nosotros somos deudores a la sociedad de Quito. Somos deudores. Tenemos que pagar la deuda por pagar a la comunidad quiteña. ¿Cómo pagamos la deuda? A través del evangelio, a través de mostrar el poder del evangelio. Porque dice el verso 16, siendo el deudor, dice el verso 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos. Hermano querido, mi amigo del alma, arriba, abajo, hoy que por la gracia de Dios casi está llena todo el templo, somos deudores. Somos deudores, hermanos queridos que están sirviendo la Santa Cena. Deudores de la sociedad quiteña. Tenemos que pagar lo que Dios en su infinita gracia nos hizo salvo a nosotros. Nuestra deuda es con la comunidad. Tenemos que compartir el evangelio con ellos. Pero el verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Esto es tremendo. La justicia de Dios se revela por fe. Imagínense, vivimos en un sistema injusto. Y dice el texto que la justicia de Dios se revela por fe en aquel que ha creído. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces a mí me da Dios esta oportunidad. Me revela su justicia a mí, para que a través de la justicia que Él se revela en mí por el poder del evangelio, cambie el entorno de la sociedad. Cambie el entorno de la sociedad. Por eso la Biblia me dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces mi estado es ese. Soy deudor. No me avergüenzo del evangelio. Y al no avergonzarme del evangelio, a través del evangelio traigo la justicia de Dios en el lugar donde esté. Por eso el creyente, el varón que tiene un hogar donde no le conocen a Dios, si él acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, lleva la justicia de Dios a su casa, a su hogar, a su familia. La mujer, cuando es creyente y su marido no, está llevando la justicia de Dios a su casa, a su hogar. Un trabajador que reciba a Jesús como Señor, lleva la justicia de Dios a su lugar de trabajo. Esto es hermoso, hermanos. Debemos emocionarnos,
porque somos deudores de una sociedad enferma y nosotros tenemos la cura para esa sociedad enferma. No tiene el Ministerio de Salud, no tiene el Ministerio de Bienestar Social, tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Eso es nuestro estado. Pero ¿por qué todo esto? Quiero que escuche esto, por favor, hermano querido. Quiero que escuche esto con toda atención. ¿Qué es el año 2018 desde el punto de vista de nuestro sistema planetario? Que la Tierra ha tenido ¿cuántos días ya? 7 días. Empieza nuevamente su giro alrededor del Sol, ¿sí? ¿Por qué gira la Tierra alrededor del Sol? ¿Por qué gira? Porque el Sol tiene una masa grandota, tiene un peso enorme, y el Sol ha cambiado el espacio, ha distorsionado el espacio, le ha hundido el espacio. Y porque el Sol le ha hundido el espacio, la Tierra, que está un poco cercana, como se hundió el espacio, empieza a recorrer con una órbita determinada por las leyes del Señor. Entonces, la masa del Sol tiene tal peso que todos los planetas están girando alrededor de él. Un paralelo a la realidad del sistema injusto que nosotros vivimos. ¿Por qué genera o hay injusticia? Porque el pecado, por tener una masa enorme, altera, distorsiona el sistema en el cual vive una sociedad. Por la enorme maldad, por el pecado que gobierna nuestros sistemas, toda la sociedad gira alrededor de esa masa llamada pecado. Todo gira alrededor de esa masa. Y nosotros nos vamos nomás. Como todo el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. ¿Qué se requiere con el poder del Evangelio? Alterar esa masa de pecado que distorsiona la sociedad. Y solo con el poder del Evangelio es factible disminuir la densidad de la maldad. Somos nosotros los actores que el poder del Evangelio nos permiten a nosotros variar, disminuir la densidad de la maldad. Tal es así que Romanos, los capítulos 1 y 2 presentan una realidad con 3 tipos de personas que son especialistas en alterar la densidad para mal. El uno, los impíos o perdidos declarados, que muestra el texto del capítulo 1 de los versos 18 al 32. El hombre que dice: no quiero más saber de Dios, me vale Dios. Y Dios lo que hace es le abandona a su propia suerte. El abandono de Dios, como vamos a ver. El segundo es el moralista. El moralista que juzga a los demás que están haciendo mal. Ver cómo hace tal cosa. Y él mismo lo hace en forma callada. Y también el religioso. ¿Cuál es el religioso? El religioso es aquel que enseña, que dice: yo tengo la capacidad de entender la verdad. Es el religioso. Que sabiendo que no se debe mentir y enseña que no se debe mentir, miente. Aquel que enseña que no se debe robar, roba. Aquel que enseña que no debe adulterar, adultera. Entonces el impío, el moralista y el religioso, concentrados en el capítulo 1, 2 y parte del 3, muestra la realidad donde la densidad de la maldad está alterando el ambiente de la sociedad y le hace siempre y continuamente injusta. Entonces nuestro trabajo es
enfrentarnos a esa densidad de la maldad a través de evangelizar con el poder del evangelio al impío, al moralista y al religioso. Ese es nuestro trabajo. Evangelizar con el poder del evangelio al impío, perdido declarado, al moralista y al religioso. Esa es nuestra tarea. Es la razón de nuestro existir. Y el Señor nos dará a cada uno, según como entendamos esto, todos los recursos necesarios para hacer ese trabajo. Nos va a dar de comer, nos va a dar una casita, nos va a dar familia, nos va a dar todo, siempre y cuando nosotros tengamos claro este concepto, que debemos alterar la densidad de la maldad a través de la justicia de Dios. Eso es todo. Pero aquí viene una gran pregunta. Miramos la realidad, ¿sí? Miramos la realidad. Miramos la realidad. Que a veces nosotros aceptamos conceptos que no son ciertos, pero lo aceptamos y lo desarrollamos y lo vivimos inclusive. Terrible. Veamos cómo realmente podemos medir la realidad y cómo el Evangelio, y a través del libro de Romanos, colapsa esos sistemas de pensamientos, los colapsa, los destruye. Y nosotros, repito, estamos hechos, nacidos para colapsar los sistemas injustos, para colapsar los sistemas que se oponen a Dios. Y que a través de ese colapso de los sistemas nos permita el Señor vivir vidas que a Él le agrade, en lo que nosotros tengamos que hacer. Voy a poner algunos ejemplos y vamos a asustarnos. Sí han de haber escuchado, ¿no? En arca abierta el justo peca, sí. Todo el mundo ha escuchado. Yo voy y encuentro una cartera de una damita que es bien pesada como la suya, ¿verdad? Déjenme ponerle una ilustración. Me parece buena esta cartera. Déjenme ponerle una ilustración. Me imagino que tiene sus papeles aquí, ¿sí? Yo me encuentro esta cartera. Abro y me pego de espanto que tiene un montón de billetes. Y tiene bastantes, hermanos. Sí diezmó, no. Sí diezmó. Bueno, fuera. Pero aquí está el nombre, apellido, todos los datos de la persona. Y veo el dinero. Y puede decir, no, que tontita la hermana, se le perdió la cartera. Cojo yo el dinero y le boto la cartera en un basurero. Porque en arca abierta el justo peca. Tiene la culpa la señora que olvidó su cartera. Yo puedo coger ese dinero con libertad, pudiendo llamarle. Oiga, señora, usted se le perdió esta cartera. Aquí están sus papeles y todo su dinero. Porque en la vida, mi hermano querido, hay que hacer siempre lo que es correcto. Lo que es correcto. Le entrego su carterita completita, verá. Voy a una oficina, ahí está, no, nadie me vio, nadie se dio cuenta que entré y veo un fajo de dinero ahí. ¡Sas! Facilito, ¿verdad? Pero esto puede parecer un poco como fortuito. Déjeme ir un poco más profundo. Se entiende que este concepto en arca abierta, el justo peca, es una aberración de la verdad. Es una aberración de la verdad. Y si yo me dejo llevar de ese concepto, seré yo como parte de lo que dice el texto, que la ira de Dios está con aquellos que con injusticia detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el justo no debe pecar, así esté el arca abierta. ¿Estamos? El justo no debe pecar, así es el arca abierta. Eso es la verdad. Pero si yo pongo en arca abierta el justo peca, estoy desarrollando una aberración de lo que es la verdad.
Y así actuamos. Y así actuamos. Yo puedo ganarme un dinero extra como resultado de coimas, porque eso es la viveza criolla. ¿Qué es lo correcto? Que yo tenga en mi bolsillo o en mi casa dinero exclusivamente cuando lo he conseguido con el sudor de mi frente. No puedo, no debo tener dinero que no le haya ganado yo con el sudor de mi frente. Eso es lo correcto. Así haya circunstancias en que por A o B razones me puedo ganar unos dineritos por ahí haciendo algo torcido. Es lo correcto lo que debo buscar. Siempre lo que es correcto. Así no le guste a mi mujer o no le guste a mi marido o no le guste a los hijos. Lo correcto debe ser mi actitud. Aquí sí es otro problemón. Provocación sexual de la mujer produce abuso, violación y crimen. Un grupo de varones por ahí, entre algunas chicas con poca ropa, les seducen a los 5 varones que asisten a la iglesia del Batán. Y fueron seducidos. Ellos dirán, es que es culpa de ellas, es que vinieron a provocarnos. Y pobrecitos caímos. ¿Justifica la caída? Para nada. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no caerán sexualmente. Así haya cualquier circunstancia alrededor que lo provoque. Porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Somos una sociedad misógina. Si hay una mujer que sale desnuda por ahí y alguien es atacado, ¿es culpa de la mujer? Digan, sí, dirán la mayoría. ¿Para qué salió desnuda? Pues no. Esa es una sociedad misógina que tiene aberración contra la mujer. Y no le respetamos a la mujer. Es irrespeto a la mujer que se quiera vender llantas buenas, esa chica en bikini. Porque la gente, los varones compran llantas. Es una sociedad machista. No respetamos a la mujer. Y debemos respetar a la mujer. Así esta se nos avalanche. Respetarle sería, pese a eso, no faltarle al respeto, ni en palabras. A veces, varones, ¿estamos listos para hacer eso? ¿Eh? Ya, unitos, por lo menos, sí, es algo, ¿no? Unito es algo, ya, unito es algo, ¿no? Esto es una aberración. Es que la mujer, por eso ha habido distorsiones también en la mujer, en su concepto. Porque la historia está hecha, lamentablemente, así. 3, esto es terrible, hermanos. El mercado, la oferta y demanda, genera codicia. Es la publicidad que me genera codicia para yo adquirir cosas que muchas veces no lo necesito. Despierta en mí la codicia, porque me dan una excelente publicidad para adquirir cosas. Porque es el mercado, la oferta. Déjame decir algo muy sincero, hermano querido. Se entiende que si yo soy equilibrado, hombre y mujer de Dios, necesito cosas que comprar. Claro que sí, pues. Nadie va a decir que no es así. Así está diseñada una sociedad. ¿Dónde está la codicia? Cuando yo tenga en casa cosas que realmente no lo necesite. Sé que iba a doler a muchos. Pero si yo tengo en mi casa demasiadas cosas que no necesite, soy codicioso, hermano. Soy codicioso y no le echo la culpa a la publicidad. Es mi corazón
que he decidido ser codicioso. Por favor, esto es importante entender. No le culpemos a otros lo que nosotros realmente no hacemos. Entonces, la Biblia lo que me permite es tener clara explicación de lo que es lo correcto. Y vaya buena cosa haríamos nosotros si aprendemos este principio y nos llenamos de cosas que no hay dónde poner ya, cosas que no necesitamos. Y es un perfecto desperdicio de plata. Cuarta característica: la corrupción existe porque no existen leyes justas. ¿Es un principio conocido? ¿Están de acuerdo? No, hermanos. Es una aberración de la Escritura. Porque así no haya leyes justas, no debe haber corrupción, ¿o no? La corrupción no es cuestión de que haya leyes buenas o no haya leyes buenas. ¿Soy corrupto o no soy corrupto? No cojo lo que no debo. No debo hacer lo que es injusto. No debo aprovecharme de los demás en el ejercicio del poder. Punto. Haya leyes o no haya leyes. El hombre de Dios hace siempre lo que es correcto. Punto. Miren, estos conceptos hacen que se distorsione la sociedad. Vamos rápidamente. Frente a eso, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué pasa con el impío? Dice: porque la ira de Dios revela, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se manifestó, pues Dios se lo manifestó con todas las cosas visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Oiga, no hay excusa. No hay excusa para que el hombre haga a un lado a Dios, para que el hombre no haga las cosas correctas. No hay excusa. Es que la mayoría lo hace. No hay excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y dieron mejor culto a la criatura en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermano querido, Dios no es una religión. Dios es una relación con poder transformador, hermano querido. Y cuando en el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y surge aquí todo el tema de la homosexualidad, duramente indicada a Dios, por Dios. ¿Qué es entonces la ira de Dios en pocas palabras? El hombre dice: no creo en ti, Señor, soy libre para hacer lo que yo quiero. Dios dice: muy bien, haz lo que tú quieras. Entonces, hacer lo que uno quiera, hacer lo que uno le dé la gana, bajo el concepto de derecho, es estar bajo la ira de Dios. Así de sencillo, hermano. Porque Dios no quiere nuestro mal. No quiere que nosotros pasemos momentos críticos. Nosotros no debemos afectar la vida de otros. Nosotros no debemos dañar la vida de otros. Pero fíjese lo que produce la depravación. Además de todo el tema sexual, que es conocido. Dice: estando atestados de toda injusticia. Vayan numerando: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, abusadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 acciones de sistemas injustos. 23. Haz lo que tú quieras entonces. Haz lo que te dé la gana. Eso es estar bajo la ira de Dios. Haz lo que te dé la gana. Por eso necesitamos nosotros, hermanos queridos, a los que dicen hago lo que me da la gana, necesitan esas personas ser amadas. Necesitan esas personas ser amadas. A los que toman la decisión de hacer lo que les da la gana. Por eso necesitan ellos el evangelio. La manera, la forma, Dios irá mostrando. Pero esas personas necesitan de Dios. Porque mire lo que dice el texto, verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que le practican. ¿Qué texto más fuerte? Por lo tanto, no podemos aceptar situaciones que descomponen la sociedad y que usando la ley se les permite expandir su posición. No deberían ser aceptados. Hermano querido, el moralista, el segundo grupo que cambia, que genera densidad de maldad. El segundo grupo que genera densidad de maldad. Romanos 2, del 1 al 16. Verso número 4, 2:4. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, tolerancia, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia conmigo. Sí. ¿Con usted? Sí. Si Él ha tenido paciencia con nosotros, ha tenido tolerancia, ha tenido bondad, ¿cómo es que yo me arriesgo a juzgar a los otros? A ver, por favor. ¿Cómo es que yo me arriesgo a juzgar a los otros? Si Él ha tenido paciencia conmigo, yo no puedo juzgar a los otros. Él tuvo tolerancia conmigo, gracia conmigo, en aguantarme, porque yo debo juzgar a los demás. No está el problema. Por eso los moralistas están sujetos a la ira de Dios exactamente en el mismo nivel que los primeros. Los moralistas, los que critican de lo que hacen nosotros, sabiendo que eso hacen ellos lo mismo, están bajo la ira de Dios. Mire, verso 5, que es tremendo. A ver, este verso 5 ha sido impactante para mí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es como si yo estuviera, déjenme ponerlo así, teniendo un lugar donde se almacena la ira de Dios que va a ir en contra mía. Mientras yo juzgue a los demás, estoy preparando un recipiente donde se almacena la ira de Dios en contra mía. Una locura, ¿verdad? Que yo me dé este trabajito de preparar un lugar que se almacene la ira de Dios sobre mí, que se acumule la ira de Dios sobre mí. ¡Qué locura! ¿Cómo puede hacer eso? Pero así hago. Ira, indignación, tribulación a los que hacen lo que es incorrecto. Verso 8. Pero gracia y honor al que hace lo que es correcto. Amada iglesia, si usted tiene que hacer lo correcto en contra a veces de su esposo, debe hacerlo o no. Hágalo. Porque no es cuestión de relación de esposo a esposa. Defiéndeme. Hasta a mi lado. Si es incorrecto, no lo puede hacer. ¿Oyó? No lo puede hacer. Si es incorrecto, no lo puede, no lo debe hacer. Perdón. Salud.
al religioso. La crisis mayor de los religiosos. ¿Cuál es? Conocen la voluntad de Dios, verso 18. El judío conocía la voluntad de Dios. Diferencia entre el bien y el mal. El judío conocía la diferencia entre el bien y el mal. Ser luz en medio de un mundo oscuro. El verso 20. Vaya, qué posición más de privilegio. Imagínense lo que es conocer la voluntad de Dios. Si usted le pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted dice, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¡Wow! Por favor, ¿y eso cómo se hace, no es cierto? ¿Con qué se come? ¿Cómo hace eso? Sabe diferenciar entre el bien y el mal. Es luz para un mundo oscuro. Y enseña. Así se hace la voluntad de Dios. Esto es el bien, esto es el mal. Enseña. Pero hace exactamente lo contrario de lo que enseña. Es el religioso. Tiempos actuales. El pastor diga, hay que ser puro sexualmente. Y el sinvergüenza del pastor no lo es. No hay que robar. Y el sinvergüenza del pastor roba. No diezma, por ejemplo. No puede hacerse así. Dios lo que tiene es un concepto de mostrar la densidad de la maldad y le resuelve con el poder del Evangelio, que vamos a ver la próxima semana del capítulo 3 del libro de Romanos. Termino, mis hermanos, con lo siguiente. Usted, hermano querido, usted, señorita, señoras que están aquí, caballeros, mis hermanos, arriba, abajo, somos la cura. Somos la cura para destruir la densidad de la maldad que hay en la sociedad. Somos la cura. Somos la cura. Y estamos dispuestos a recibir los recursos de Dios para usar la cura. Una cosa es tener la cura, ¿sí? Yo tengo la cura, por ejemplo, en el bolsillo, ¿no? Entonces, tengo la cura en el bolsillo, pero no lo use. ¿De qué sirve tener la cura? Yo debo usar la cura que tengo. Por eso la evangelización. Mis hermanos ujieres, que ustedes están presentes aquí y que creo que tienen las hojitas, tienen las hojitas respectivas, ¿sí? Yo quiero pedirles a ustedes, hermanos, necesitamos una respuesta. ¿Quiénes viven por el sector de Sangolquí, San Rafael, Armenia, Monjas? ¿Quién vive por esos sectores? ¿Pueden levantar la mano? Ya, viven algunos, ¿sí? Ya, arriba, ¿quién vive por el sector de Sangolquí, Conocoto, San Rafael, Armenia, Monjas y Quito, por ese sector, por la Tola? Viven algunos, me imagino. Mis hermanos queridos, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos que la iglesia del Batán funcione en Huango Polo. ¿Cómo? Que las personas que viven en el sector y que las que viven en Quito sientan en su corazón trabajar para evangelizar Huango Polo a través de los cultos que va a haber Dios mediante en mayo. Necesitamos tener una reunión y capacitarles a ustedes. Y el sábado 20 vamos a tener nuestra primera reunión con todas aquellas personas que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Les vamos a capacitar y hacer cursos muy especiales a todo ese grupo que quiera capacitarse, que no se avergüencen del Evangelio, que cada uno se siente deudor. Yo le ruego, por favor, que después de orar usted diga, yo quiero hacerlo. Y los hermanos ujieres les van a entregar una hoja donde usted ponga sus datos y hagamos un listado de todas aquellas personas
que viven en el sector, pero también que están en Quito y que sienten en su corazón trabajar los fines de semana en Huangopolo para poder servir allá, porque necesitamos ujieres, necesitamos maestros de niños. Y los que viven allá van a hacer un compromiso delante de Dios que sus familiares, sus vecinos, por ejemplo, alguien puede decir: yo vivo en Conocoto y tengo amigos y familiares que no asistan a ninguna iglesia. Pues ese va a ser el compromiso de restaurarles sus vidas a través del poder del Evangelio a esas personas. Después de orar, vamos a pedir que usted tome la decisión para tomar esta hoja. Pero los demás y todos, a través de la repartición de la cena del Señor, se va a comprometer, hermano querido. Si va a tomar la cena hoy, donde el Dios Todopoderoso va a sembrarle y llenarle de poder, usted se va a comprometer con Dios a discipular a una persona durante este año. A una persona. Durante este año. A una persona. Donde le comparte del Evangelio, donde no se avergüenza del Evangelio, donde le visita, donde ora por esa persona, donde le abraza, le ayuda, le comparte la palabra, le acompaña a las reuniones de la iglesia durante este año. Para que haya un avivamiento debe haber un compromiso. Hoy es semana de oración y este viernes tenemos el tiempo de oración para poner en manos delante de Dios todo lo que Batán tiene como proyecto para este año. Pero necesitamos comprometernos. Una iglesia que no se compromete no tiene poder sobrenatural, mi hermano querido. Pero eso es voluntario, por supuesto que sí. Vamos a orar y luego de repartir la Santa Cena vamos a hacer ese compromiso.